Cuidado con decir, con la medida que midáis se os medirá y así se os dará. Porque les aseguro que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará incluso hasta lo poco que tiene. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 24 y 25. Quiero decirte buenos días, saludarte con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Y compartir este precioso evangelio, una nueva oportunidad para respirar, soñar, ilusionarnos, vivir y superar desasosiegos, decepciones, traiciones, ser fuertes. Resistid al diablo y él huirá, ¿verdad? Un nuevo día para alabar, bendecir, glorificar a Dios, para decir te amo a las personas que comparten su tiempo, su vida, su espacio con nosotros, a quienes están distantes. Bien, el Evangelio nos dice, cuidado con decir, con la medida que midiereis serás medido y así se os pagará. El Señor Jesús hace referencia a una recompensa, ¿cierto? A una paga, a un recibir. Y Él dice, cuidado con decir. ¿Por qué lo dice el Señor Jesús? Porque en la lucha contra la maldad, el maligno se disfraza. Y el maligno es mentiroso y manipulador. Por ejemplo, la gente que practica brujería, quienes se consagran al satanismo, conocen esta realidad, viven decididos a servirle al diablo o engañados por el diablo, rechazan la Biblia, rechazan la Sagrada Escritura, rechazan los mandatos de Dios y ellos tienen su propio Dios, que es el demonio, los demonios. Entonces, esa gente que practica la maldad, esas personas siervos del mal, se vuelven manipuladores, se vuelven a chantajear a los demás. Y un cristiano, un buen cristiano, puede caer en la trampa por desconocimiento. Entonces el buen cristiano dice, yo no le hago el mal a nadie, yo le hago el bien a todos. Sí, pero si es un brujo, un satanista, ese satanista o ese brujo empieza a chantajear y a manipular al cristiano, al creyente, y empieza a hacerse la víctima con mentiras, con falsos sucesos, con chantajes emocionales, con lástima, con la victimización. Y la persona ingenua que no conoce la guerra espiritual cae. Entonces la persona se decepciona, el que está haciendo el bien se decepciona porque dice, pero es que yo hago el bien y por qué me pasan cosas malas, por qué la gente se aprovecha de mí, por qué me dicen mentiras, ¿cierto? Cuando conocemos la guerra espiritual, de una vez tenemos la respuesta. Si alguien me dice mentiras, si alguien se aprovecha de mí, si alguien quiere engañarme y yo me doy de cuenta y yo sufro por algún espacio, un momento, un engaño, una mentira que alguien me utilizó, todo en manos de Dios, perfecto, esa persona es sierva de la maldad, sierva del mal. Que lo haga de forma consciente, inconsciente, con conocimiento espiritual para el mal o sin el conocimiento, más que me haga el mal, perfecto, todo en manos de Dios y no me voy a dejar decepcionar ni arrastrar a aprender y practicar esos comportamientos que hacen el mal a la humanidad y causan heridas a las personas. Por ese motivo el Señor Jesús dice, cuidado con los que dicen, con la medida que mides vas a recibir, o sea, tus actos, cuidado con tus actos, porque en el conocimiento de Dios hay que colocar filtro porque el diablo es inteligente. Recordemos que los demonios son ángeles caídos, despojados de sus facultades, despojados de su grado, de su jerarquía angelical, pero con el conocimiento de cómo fue la creación. Los demonios saben lo que tú tienes, lo que yo tengo, la genética, nuestros comportamientos, porque ellos nos observan, nos estudian para ver cómo nos atacan. Esto es una guerra, ¿verdad? Y la guerra no es entre nosotros, sino contra los demonios. Si alguien le trabaja a los demonios, pues lleva el tableado. Porque cuando empezamos a hacer guerra espiritual,
Dios viene en nuestra ayuda y Él es el que nos defiende, con legiones de ángeles celestiales. Entonces, queridas personas, en este primer versículo del Evangelio, versículo 24, el Señor Jesús nos enseña, ojo con vivir en esa dinámica, deben tener conocimiento de que hay gente que le sirve a la maldad y nos pueden utilizar o chantajear, y conocimiento para tener las respuestas, el por qué, al ser buena gente, personas de bien, porque muchas veces se nos atraviesan en el camino gente que nos va a hacer el mal, o gente que nos utiliza, o nos dice mentiras, o nos engaña en todas las áreas de la vida, en el área económica, laboral, afectiva, familiar, bueno, en el deporte, bien. Por tal motivo hay que ser fuertes, no dejarnos desmotivar ni desestabilizar por quienes hacen la maldad. Una primera enseñanza viene nuevamente en otro evangelio donde Jesús dice: con la vara que mides serás medido, pero lo explicaremos cuando lleguemos allá. Hoy estamos analizando este versículo, Marcos capítulo 4, versículo 25 y 26. Continúa la palabra de Dios diciendo: porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, lo poco que tenga. Quiere decir el Señor Jesús que por encima de las leyes terrenales están las leyes divinas, está el conocimiento y el servicio a Dios. Si una persona camina íntegra en la presencia de Dios, esa persona va a ser bendecida. Vuelvo y repito con cariño y con amor, si una persona camina de forma íntegra en la presencia de Dios, por encima de la presencia del capellán, sacerdote, pastor, líder religioso, por encima, director del grupo de oración, por encima, es caminar en la presencia de Dios. Y por eso Dios clarito pone sus reglas y sus normas en la Biblia, los 10 mandamientos, más todas las enseñanzas que encontramos en los 5 primeros libros de la Biblia, en la Torá. Son como 600 normas, ¿verdad? Donde se nos enseña, corrige y educa y se nos encamina la forma correcta de comportarnos para con Dios. De ahí lo importante de no tener apegos con el líder religioso, el grupo de oración, el sacerdote. No, es que ese padre, es que ese pastor, es que esa mujer, es que ese hombre. Si no, olvídate. Nosotros, los sacerdotes, quienes son pastores, hermanos separados, los líderes, somos personas al servicio de Dios, cuya responsabilidad es ir por más personas para que todos le sirvamos a Dios. No somos seres super mega iluminados para que nos toquen o nos huelan, no venga, deme un pedacito de su piel o de su uña para guardarla, porque imagínese esa santidad. Ese hombre sí respira santidad. A ver, Dios santo, el único santo de los santos, Rey de Reyes, se llama Jesús de Nazaret. Así que el Señor Jesús dice: al que tiene se le dará. Cuando una persona camina en integridad a los ojos de Dios, ofrendando, orando todos los días, ayunando, leyendo la palabra, orando por los enemigos, ofrendando, diezmando, no dándole lo que nos sobra o la peor moneda por ahí a Dios. Ya más adelante hablaremos del diezmo. Hace como 2 meses que no he podido enseñarles a ustedes el tema del diezmo. Esa persona es bendecida y Dios le va a dar más. Por cuanto eres fiel en lo poco, te voy a dar más, porque así también serás fiel en lo mucho. Cuando en lo poquito administramos bien el sueldo, agradamos a Dios, se hace el mercadito para la casa, nos cuidamos, procuramos el bienestar de la familia, visualizamos una inversión pequeñita, grande. Eso lo está viendo Dios, y Dios va a decir: mire, este varón, esta mujer me honra con su vida, con su inclinación hacia el bien, con su responsabilidad. Esta persona ora, a esa persona la voy a bendecir, le voy a permitir que se abran los caminos para que pueda progresar, multiplicar al 100, al 1000 por 1 sus recursos económicos, laborales, académicos, familiares, familias bendecidas, matrimonios bendecidos, solteros bendecidos, solteras bendecidas, viudos, viudas bendecidas, queridos hermanos. Bien, mientras que el que no tiene, es decir, la persona que no tiene y que se aleja de Dios, pues seguirá sumida en la ruina, en el fracaso, en la decepción, porque se alejó de Dios, no de la religión, ni vuelvo y digo, ni del cura, ni del padre, no, de Dios, las leyes de Dios,
queridos hermanos. Según las leyes terrenales, encontramos que los subsidios que démosle a la gente pobre, que al que necesita. Ahora bien, ¿será que ese pobre, que ese que necesita, sí mira a Dios? ¿Sí respeta a Dios? ¿Sí se toma en serio las cosas de Dios? ¿O quiere reírse de las leyes de Dios? Por más subsidios que reciba, por más ayudas que reciba, difícilmente creo que no va a salir de la ruina, la pobreza, la miseria, ¿verdad? Porque hay leyes que son de Dios, no de los hombres, queridos hermanos. Eso quiere decir este evangelio. Puedes estudiarlo, puedes analizarlo con los judíos, con los cristianos separados, con el líder de tu iglesia, si es que lo estudia y lo analiza. Puedes analizarlo y sacar tus conclusiones. Yo te lo comparto el día de hoy, te envío un fuerte abrazo desde Bogotá, Colombia, un frío delicioso agosto, lluvias en Bogotá, que estas lluvias inunden el Huila y el Tolima de nuestro país, que la agricultura se multiplique en nuestro país. Dios te bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.